Hola a todos, el día de hoy tengo que decir dos cosas antes de empezar esta reseña. La uno es que las blues no sé por qué estaba bastante fea, parece que estuviera como azul, una parte más clara que la otra, en fin. Y mi cara es porque estoy un poco agripado, creo que me quiere entrar algún virus o algo así, entonces por eso esta cara, más o menos. Pero la reseña de hoy de la que vamos a hablar es de la película Roma, la última película de Alfonso Cuarón, que fue estrenada en Netflix hace algunos días, tal vez algunas semanas. Le ha ido muy bien en el circuito de premios desde Venecia y Cannes hasta lo más reciente, hasta los premios que hay en cada estado en Estados Unidos, obviamente en América Latina. Le ha ido muy bien, en fin, súper bien en todas las categorías. Esta película va sobre una mujer llamada Cleo, una mujer indígena, mixteca, que trabaja como empleada del servicio o como empleada doméstica, o no sé cómo le quieran decir ustedes, porque creo que todas las palabras suenan horrible para describir ese trabajo, pero digamos que trabaja en una casa y ella es la que hace más o menos casi todo, excepto que tienen una compañera también que no entiendo si es familiar o es solo una amiga. Creo que es solo una amiga, pero pues bueno, ella se encarga de los niños, de levantarlos, de vestirlos, de llevarlos a la escuela, de todas las cosas, sobre todo del niño más pequeño, y de arreglar un poco todo. Lo que pasa es que en ese momento en el que entramos en la vida de esta familia, pues están en un momento bastante difícil, porque, y spoilers si no han visto la película, no, bueno, tengo que hablar un poco de lo que pasa también, es que el papá de la familia los está dejando y está fingiendo que está yendo a un viaje a Canadá, cuando en verdad está con otra mujer en la misma ciudad. Entonces es bastante complicado para los niños, porque pues obviamente al comienzo no saben, pero después se van dando cuenta. Entonces es bastante difícil, y todo esto lo vemos a través de los ojos de Cleo, no lo vemos a través de los ojos de la familia. Como que no nos metemos tanto con la familia, sino solo cuando ella está ahí, y como que ella nos permite ser los ojos para que veamos todo. La manera de mostrar las cosas me parece muy interesante, como que veamos todo desde un punto de vista un poco diferente, un poco alejado, un poco, o sea, cercano, pero al mismo tiempo no es tan cercano. Ella ve muchas cosas que nunca dice nada, nunca habla, nunca protesta, nunca, no es un personaje, digamos, de pelea. Es un personaje que en verdad solo está ahí para ver, para observar, para vivir un poco, ir hacia adelante y tratar de que las cosas no sean tan malas como podrían ser, básicamente. Y por eso creo que es un personaje bastante bien construido. Y cuando nos enseñan a hacer guiones o a hacer películas en general, nos dice que todo tiene que tener un arco, nos dice que todo tiene que tener un orden específico, nos dice que todo tiene que contar, mejor dicho, la historia de la vida, el viaje del héroe que llaman todo eso. Y acá no veo tanto un viaje del héroe. Sí, ella pasa por muchas cosas, pero no es que sea una mujer completamente diferente al otro lado de lo que le ocurre. Creo que sigue siendo la misma, un poco más fuerte, un poco más, mejor dicho, más confiada de sí misma, pero sigue siendo la misma mujer que trabaja en la casa y hace la ropa. De hecho, hay una parte muy bonita de la película, y porque hay un contraste bastante grande, y es que al final están en la playa, hay unos niños que casi se ahogan, ella los salva, y la dueña de la casa básicamente le dice como: Cleo, queremos que entiendas que eres de nuestra familia y te queremos mucho. Y todos la abrazan, y ella se siente muy mal porque confiesa algo que no le había contado a nadie, y pues es un momento muy bonito. Sin embargo, esa no es la última escena de la película. La película podría terminar ahí. La última escena de la película es ellos llegando a la casa y ella retomando su rol de empleada del servicio, de persona que trabaja en la casa de alguien, recogiendo la ropa, teniendo las camas y todo eso, porque ella sigue siendo eso, sigue siendo la mujer que trabaja en la casa de ellos. A pesar de que ellos digan que es la familia o lo que sea, sigue siendo alguien que trabaja para ellos y le sigue pagando por su trabajo. Es un contraste bastante interesante en ese sentido. Obviamente, siendo una película de Alfonso Cuarón, tiene excelente fotografía, tiene unas cosas el sonido es más o menos, el sonido no es tan bueno, hay que decirlo, el sonido es un poco extraño, sobre todo al comienzo de la película, pero la fotografía es increíble, y hay unas cosas que uno dice, pero ¿cómo hicieron para grabar esto? Y se pudo. Y creo que todo es uno de esos directores en los que todo lo que se ve en pantalla es algo importante, no hay nada casual, no hay nada que sea como, ah, lo puso ahí nada más porque sí. Todo tiene un sentido en esta película, y me parece bastante interesante cuando un director hace eso, cuando un director en serio se toma el tiempo y dice: es que esto tiene que ser así y así y así, porque esto significa esto y esto y esto, y esto tiene que moverse así la cámara porque tiene que representar tal cosa, y todo eso pasa en esta película. Por eso me parece tan interesante, porque tiene una estructura magistral, la verdad, tiene todo el aspecto de una obra maestra. La cosa es que hay partes de ciertas actuaciones, hay partes del guión
sobre todo diálogos, quiero decir que son un poquito flojos, la verdad. No sé si es porque la mayoría de actores, los niños y ella y Adela, son actores naturales, podríamos decir, o sea, con poca o ninguna experiencia, pero se nota a veces un poquito, a veces es como, eso no lo diría alguien, o sea, hay un poco de mentiras, digamos, pero pues en general la película es excelente, tiene una banda sonora muy bonita, tiene una gran actuación de Yalitza Aparicio, que es la protagonista, que es Keleo. En fin, hay escenas que son fabulosas, hay una escena de un terremoto, hay una en un hospital, hay una en una protesta estudiantil, todo es excelente, está muy bien pensado, está muy bien ejecutado, el manejo a la dirección como tal es increíble, y yo creo que Alfonso Cuarón se va a ganar el Oscar claramente como mejor director este año en los Oscar, pues te quieres ir para 2018, y es una de las películas más opcionadas para ganar mejor película. Lo malo es que al ser una película extranjera, las películas extranjeras siempre tienen como una complicación extra, podríamos decir. Entonces vamos a ver si puede, yo creo que sí la nominan a mejor película, pero de ahí a que gane es bastante complicado. Habrá que ver qué tal es la competencia. He empezado a ver algunas de estas películas y seguramente voy a subir las reseñas para que discutamos un poco sobre cuál sería la mejor opción para mejor película este año en los Oscars. Entonces esto es lo que tengo que decir sobre Roma. Me encantó, es una película muy bonita, hay que decirlo. Si pueden verla en Netflix, véansela. Si tuvieron la oportunidad de verla en salas de cine, pues qué bueno por ustedes, porque casi no hubo muestras en sala de cine precisamente por ser propiedad de Netflix. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por ver este video. Por favor, comenten abajo todo lo que quieren sobre esta película. Den me gusta al video, compartan en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias, disculpen la cara de culo básicamente, y hasta luego.